considera que pues, el Sistema Nacional de Salud, que sí ha pasado de ser pues, un orgullo a lo mejor para el país o un símbolo de unión en la época de la transición, a ser ahora un foco de conflicto, incluso de inequidad entre territorios? Sí, tendría que haber una explicación de todo eso porque no la hay todavía oficialmente. Pero la sanidad pública era considerada la mejor del mundo y ahora está con problemas. Se ha llegado al millón ¿cómo se llama?, de demora, de espera, de tiempos de espera, con esperas a veces de 3 años que se muere la gente al diagnóstico, ¿no? ¿Y por qué ha sido eso? Bueno, yo creo que la pandemia introdujo mucha histeria, mucha recarga de trabajo, indudablemente, eso contribuyó, mucho estrés, y se vio además pues que había retribuciones, salarios muy bajos en parte de la sanidad, insuficiencias, porque claro, hubo mucha ocupación de camas por la pandemia y otros sectores de la enfermedad que quedaron completamente abandonados. No se ha calculado la gente que ha muerto por falta de asistencia debida con la pandemia, pero debe ser algunas decenas de miles, ¿eh? Bueno, entonces yo creo que luego ha habido como consecuencia muchas reivindicaciones que se han agrupado, han creado más estrés todavía, no se han resuelto las reivindicaciones y el resultado es que hay mucha gente que se está matriculando en las compañías privadas de sanidad donde los tiempos de espera son mucho menores. Yo estoy en una de ellas. Yo combino la privada con la pública para según las cosas, ¿no? Como hace todo el mundo. Y entonces están aumentando, están ya en más de 12 millones de personas inscritas, que es tremendo. Y afortunadamente tenemos una sanidad privada, porque si no la pública no daría abasto en mayor cantidad que ahora. Sí, y yo creo que eso va a llevar años recuperarse, va a recuperar, porque las listas de espera no tienen indicio de bajar. Y luego la sanidad, pues probablemente, yo tengo un sobrino médico que entiende mucho de eso y dice que el factor humano en la sanidad pública se ha deteriorado mucho y que la gente no trabaja lo que tendría que trabajar. Y por eso hay tanta lista de espera y que los instrumentos valiosos que hay, tipo Amancio Ortega que regaló, se utilizan poco. Desde su visión de economista, si considera más eficiente que la gestión sanitaria sea una competencia del gobierno central o que esté transferida a las comunidades autónomas, como ocurre ahora mismo. Bueno, yo creo que más que un problema de si comunidades autónomas o gobierno central, como usted dice, que no se debe decir, se debe decir el gobierno de la nación. Bueno, entonces era el gobierno de la nación con el sistema nacional de salud, que se creó ya en tiempos de Franco, ¿no?, con el seguro obligatorio de enfermedad del año 43. Mucha gente piensa que fue Felipe González, ¿no? Ya existía con Franco. Y entonces ese gobierno de la salud se practicaba en los últimos tiempos, antes de la democracia, por el INSALUD. Y ya en la Constitución se transfieren la sanidad, excepto en Ceuta y Melilla, que conservan el INSALUD. Bueno, entonces, y está bastante bien, funciona bastante bien. Entonces yo creo que lo que hay es una compartimentación intolerable. 17 sistemas sanitarios que antes no estaban conectados, no había sistemas de conexión, y yo creo que lo que hace falta es una coordinación buena. E incluso manteniendo a las comunidades autónomas, tendría que haber un Instituto Nacional de la Salud que tuviera capacidades organizadoras, coordinadoras, de estudio de avances, todo eso hace mucha falta. Hay muchas diferencias, además de trato, de capacidad, de facilidades. Yo creo que hace mucha falta. ¿Cómo ha influido en la gestión de los servicios públicos que usted ha ido viendo a lo largo de su vida
pues en el viraje ideológico que ha experimentado usted, que de primeras pues evolucionó desde una posición comunista a que ahora defiende una posición un poco más de centro-derecha. Bueno, aquí siempre hay el mismo error. En el PC estaban los comunistas y los que no lo éramos. Y lo decía el propio Carrillo, decía, Tamames y los demás no son comunistas. Tenía razón. Nosotros somos gente que queremos un país que funcione, que tenga una democracia, una constitución, pero nunca tuvimos la dictadura del proletariado, ni la ciencia del marxismo-leninismo, ni esas mandangas del comunismo oficial directamente de Moscú, afortunadamente. Y además lo dijimos, y en el primer Congreso Democrático que hubo se quitó todo eso. Y era un partido de izquierdas, indudablemente, y de mucho intelectual y mucho estudioso. Era formidable, pero Carrillo se lo volvió a cargar. Se lo volvió a cargar porque hicieron un partido otra vez de ¿cómo se llama eso? De células, preparando la vuelta a la autocracia que pensaban que iba a haber. Bueno, ahora, ¿yo he evolucionado? Pues no. Yo lo que pienso es que un servicio médico nacional tiene que funcionar bien, que es lo principal. Y si no funciona bien con un sistema de autonomías, pues volver a un modelo centralizado, sí, pero con administración local importante también. Yo creo que hay que combinar las dos cosas. El funcionamiento desde el interés autonómico y el funcionamiento desde la calidad de un servicio nacional que esté ajustado y bien. Y que además cree un fondo científico, un fondo de técnicos, un fondo de gente capaz, con sentimiento además de que la salud es lo más apreciado por la gente. Antes el saludo normal era salud, ¿no? Quería preguntarle de esta época de militancia en el PC, ¿qué aspectos perviven en usted todavía de aquella época? Bueno, yo estuve muy libre, yo siempre hice lo que quise. O sea, yo estaba en el PC, pero escribía lo que quería y no tenía que preguntar nada a nadie. Y yo lo que le critiqué a Carrillo era que era como el hechicero de la tribu, que tenía que mandarlo todo él, y la gente intentaba saber qué pensaba Carrillo para decir que pensaba lo mismo. A mí no me sucedió eso y por eso me marché. Estuve el año 81, después del golpe, porque esperé unos meses a que pasara el traumatismo del 23F, me marché del partido y dije que eso no iba a funcionar. Y teníamos 23 diputados y después de irnos y algunos más, bajó a 4. Claro. ¿Qué pasó? El Partido Comunista dejó de existir prácticamente, porque se había enfocado mal su organización en la democracia. Y Carrillo fundó un partido y no tuvo ningún diputado.